Martín, estudiante de la carrera de licenciatura en periodismo de la Universidad de Lomas de Zamora. Y del otro lado tenemos a una persona cuya, madre mía, que tenés grandes formaciones, Daniel. Muy buenas. ¿Cómo estás? No, son títulos nomás, no importan tanto. ¿Cómo que no? Escuchame, sos docente de UNSAL. Así es, sí. Y también te recibiste ahí. Contame un poco acerca de eso, ¿en qué año fue? ¿Por qué sos investigador? Así que bueno, antes de nada, ¿por qué elegiste la Universidad de El Salvador teniendo diferentes universidades para ejercer? Bueno, la verdad es que fue una búsqueda. La carrera de Relaciones Internacionales no se da, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Eso siempre había sido como un tema que desde el prejuicio, viste, yo venía más de colegio secundario, la educación pública, entonces me generaba ahí una cierta tensión, pero entre las alternativas que existían me pareció la que tenía, viste, ahí un poco las respuestas que uno se da cuando está buscando una carrera, que te cierra el plan de estudios, que más o menos te resulta accesible. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Estuvo siempre ahí la tensión entre las relaciones internacionales y la ciencia política, que ahí sí, la UBA me hubiese permitido poder meterme de lleno, pero estoy contento con la decisión y me terminé egresando en el año 2014. Uno mira para atrás y ya no te puedo creer la cantidad de tiempo que pasó. Pero bueno, y en la continuidad de ir cursando materias, bueno, se fueron dando los pasos de primero ser ayudante de cátedra, después auxiliar y bueno, ahora un poco en esos rótulos que por fuera de la titulación es integrar una cátedra que me parece muy interesante. Además sos comunicador en Vorterix, en un programa que se llama Mentiras, junto con Marino Pergolini. La verdad que yo lo he escuchado y es un halago poder escucharte. Y esto de estar formando análisis internacionales y además sos hincha de Chacarita Juniors. ¿Cómo te llevas con respecto a eso? A mezclar un poco la política, en la sociedad, el análisis y llevarlo para un lado deportivo. Eso es lo más importante. Antes de cualquier título está el de Chacarita, el único que tenemos, pero es uno, así que hay que contarlo. Bien, la verdad es que el desafío siempre está en esto, en entender que lo que a uno le puede interesar de manera subrayada, quizás a otra persona no tanto, que no tenga las herramientas. Eso no es algo que sea ni positivo ni negativo, es simplemente un dato de la realidad, como a mí me pasará en otras temáticas. Entonces creo que el desafío ahí, desde lo que era más la pata académica, pasar a lo que son los medios de comunicación, está en eso, en hacerse las preguntas o intentar hacerse las preguntas que quizás quien no está en el día a día haciendo un monitoreo de los avatares de la política internacional, bueno, poder tratar de por lo menos entretenerlo un rato y siempre dentro de eso, que sea con información que no me gusta decir cuando es información objetiva, porque creo que todos somos subjetivos y eso no debiera ser visto como algo peyorativo ni mucho menos, pero sí con información prudente y que le sirva a la persona para eventualmente también lo más importante o lo que a mí me parece lo más lindo, que es hacerse preguntas. Así es, público. Te recibiste hace poquito dentro de esta pandemia como historiador. La verdad que me sorprendió muchísimo a la hora de ver todas las amplitudes. ¿Por qué esto de estar, que bienvenido sea, estar desarrollando tantas cosas? ¿De dónde surgió de un lado del análisis? Que normalmente muchas personas que son analistas van para el lado de la comunicación. ¿De dónde surgió esto? Este interés por comunicación. Bien, sí, primero me lo aclaro más a mí que a vos, que todavía no terminé el posgrado en historia, es algo que estamos ahí luchándolo, pero no voy a contar los pollos antes que nazcan, porque después viste que si no terminan saliendo las cosas, pero es desde el lado de ese formativo, la verdad es que me parece siempre muy estimulante
continuar formándome. Me parece que una vez que te recibís de esa carrera de grado o el terciario y como que terminás tu carrera central, donde sí verdaderamente tenés un estrés mucho más grande, cuando están las épocas de finales es un garrón. Después me parece que hay un giro, un quiebre ahí en cuanto también a los planes de estudios, a cómo se evalúan las materias, y eso creo que hace que sea mucho más independiente en un sentido de todo el proceso de aprovechar o no las herramientas que te proponga un plan de estudios o una universidad, pero también mucho más llevadero en cuanto a, bueno, poder relajar un poco y no tener que estar, 2 o 3 semanas cada semestre sufriendo. Y en cuanto a tu otra pregunta de cómo surge, la verdad es que me parece que siempre que comencé a estudiar relaciones internacionales lo hice bajo la idea de que en general cualquier ciencia social te exige ser laxo, pensando en una eventual salida laboral. Y eso me llevó a ir viendo diferentes aristas que tampoco es que las pienso de manera excluyente. Hoy me puede interesar más en lo que es la comunicación y mañana quizás la diplomacia, por así decirlo. Y me empecé a dar cuenta de eso, que me gustaba mucho redactar, escribir también en distintos formatos, hacer una investigación académica o bien escribir una nota para un medio de comunicación. Y a partir de eso llegó la oportunidad de Filonews con un proyecto que era enteramente nuevo y también con los desafíos propios a cuando un proyecto va surgiendo, bueno, cómo va cambiando de lo que primero era más pensado en términos de redacción a lo que creo que es hoy, que prima más, que es un lenguaje audiovisual. Sí, perfecto. Estás en Filonews. Estuvimos entrevistando a periodistas que están en conjunto, que es para aquellas personas que no lo conocen, pueden ingresar a Instagram, Filonews, y van a encontrar diferentes variedades, tanto sociales, culturales y políticas. Está muy bueno porque te da un panorama, una mirada diferente. Dijiste, bueno, el tema de la comunicación. ¿Vos tenés algún referente? ¿Qué pasa? Muchas veces, tanto en la comunicación, inclusive puedo llegar a decir relaciones internacionales, en el deporte, laboralmente, uno mira a una o dos personas que indirectamente te guían, ¿no? Te apuntan a que este es tu camino. ¿Tenés algún referente? ¿Quién sería y por qué? Tanto del ámbito de fútbol, junto con Chacarita, pese a que, bueno, sos hincha, o la parte internacional, inclusive involucrando la comunicación. ¿Hay algún referente que te movió la cabeza, que dijo, por acá es? Mira, la verdad que no, con un nombre y apellido no tengo una persona que siga, no tampoco soy así, más allá de la institución o de un club como Chaca, no hay una idolatría en algún personaje específico, sino que bueno, que me parece que un poco en función del mercado laboral en el día a día y de todos los dilemas que tenemos. Yo ya no sé si soy joven, tengo 29 años, pero bueno, la juventud en general para poder insertarse, me parece que lo podés ver o bien como una amenaza o bien como una oportunidad del necesariamente tener que estar cambiando y atento a, bueno, cuáles son las preguntas y las respuestas que están en el área que a vos te toque y, bueno, desde ya que también con las herramientas que a uno le toquen, no siempre uno tiene la posibilidad de parar la pelota y mirar para el costado, pero en lo referido a la política internacional, no creo que es una deuda muy grande que tiene nuestro país en cuanto a poder pensar la política internacional como un eje que no sea, bueno, ya la discusión técnica de política internacional o internacionales me parece que dice mucho y, bueno, forma parte del día a día, ¿no? Que cualquier cosa que pase afuera de la Argentina pareciera que es potestad de un internacionalista, cuando la verdad es que si hay un terremoto en Indonesia yo no tengo mucho para decir, entonces creo que eso está, en parte porque la carrera es todavía bien desconocida, en parte porque los medios también se centran en algunas temáticas bien específicas, más allá de los actores y los nombres de turno, pero bueno, también me parece que nos estamos adaptando a una nueva era que está día a día cambiando, así que la oportunidad de poder replantear algunas temáticas y muchas veces también los números como un indicador o una prueba fehaciente de si hay o no un interés existen. Quizás son recontracoyunturales, pero cada vez que hay un
conflicto social que al menos desde la perspectiva occidental lo entendemos como relevante, hay un interés. Así es. Tuviste una charla con Evo Morales. ¿A vos qué te significó personalmente esta conversación, esta charla que tuviste con él? Bueno, mira, te cuento, fue una charla en un ámbito raro. En el edificio de enfrente donde queda la redacción de Filo, una vez que se produce el golpe de Estado en Bolivia y después del tránsito por México, Evo Morales termina arribando a la Argentina, se instala en esa casa, pero literalmente en la casa, enfrente. Y la verdad es que fue una oportunidad que lógicamente intenté aprovechar al máximo, con todas las... Es más una anécdota que creo que una experiencia profesional, aparte en ese contexto. Pero por un lado, en términos personales, me deja una gran historia de haber podido conocer cara a cara a una persona que, por fuera de algunos desvaríos en los últimos años, propios también a la lógica regional que manejamos, ha significado para mí la mayor aporte o presidencia relevante para la historia de Bolivia, con todo lo que eso significa. Y después la charla básicamente giró en torno a algunos libros que yo había leído al respecto de su persona, y lógicamente también a comentarle que integro una cátedra que está orientada a América Latina, por lo cual su figura siempre es circundada, por lo menos cuando se trataba en las últimas décadas. Así que una experiencia muy positiva, y por sobre todas las cosas lo más lindo de todo es que finalmente el golpe de Estado se pudo superar y volvió la democracia a Bolivia de la manera que nunca debiera haberse interrumpido. Bueno, hablaste un poco del tema del conflicto. Nos encontramos en años complicados por cuestiones del COVID y la pandemia, conflictos, Colombia por un lado, Israel, Palestina, Marruecos, España. ¿Qué me podés contar? ¿Qué un análisis me podés llegar a hacer en lo general con respecto a todos los conflictos que no sé si le da la frutillita del postre la pandemia? Y por lo menos en América Latina, lógicamente cada uno de esos casos siempre tienen esto, ¿no? De el qué está pasando, pero lo interesante, o por lo menos para mí el desafío, siempre es ir un poquito más allá y por qué está pasando, ¿no? Por lo general, lo que termina siempre llegando a las noticias o a los medios como enfrentamientos armados o civiles, por lo general tiene antecedentes que, vienen siendo un caldo de cultivo bastante interesante, por lo menos desde lo que a mí me toca mi profesión. En el caso específico de América Latina, sí, como vos decías, la frutillita del postre para una región que desde ya venía con una gran cantidad de dilemas irresueltos. La verdad que ninguno de ellos nuevos, muchos de los dilemas que viene teniendo o las problemáticas regionales son estructurales y también a partir de eso multidimensionales, por lo cual es complejo simplificarlas o tratar de pensarlas en un único punto, pero todas las estadísticas o indicadores que podemos tomar de América Latina son, la verdad, que trágicos. Desde la llegada de la pandemia es la región que tuvo la mayor contracción macroeconómica en todo el planeta, en indicadores propiamente sanitarios, algo que todavía no terminó y que de hecho está siendo en nuestra región el epicentro, también la mayor cantidad de fallecidos, y frente a las perspectivas a futuro, la región no está tampoco pudiendo adquirir las vacunas que pareciera por lo menos ser en un primer momento lo que todos los gobiernos están esperando. Así que los dilemas son muchos. Si veníamos siendo la región más violenta del mundo y la más desigual del planeta, no creo que ninguno de esos dos indicadores se logren revertir en varias décadas. Así que lo que hay que tener bien en agenda es el poder estar atentos a los gobiernos y, por sobre todas las cosas, a los espacios políticos coyunturales y oportunistas que en cada llamado electoral, vuelven a prometer aquello que nunca pudieron deliberar. Así que es un tiempo muy, pero muy complejo en lo estructural y también en lo particular de cada caso. Obviamente siempre se va a querer sacar un poquito del provecho a la situación. Y a la hora, Daniel, de realizar un análisis, ¿cómo es que lo llevas a cabo? ¿Qué puntos te fijas? Y
siempre creo que en estas temáticas que te marcaba, de cuando algún conflicto o algún evento específico tiene una atención mediática, a mí personalmente me empieza a correr ya un reloj de que sé que la temática suele tener entre 2 y 3 días de atención. Por lo general ese es el rango que la política internacional importa, al menos en nuestro país. Y es complejo, creo que todas las temáticas, el 2019 con el cierre con todos los conflictos en América Latina, o por llevarlo más cercano en el tiempo, lo que está haciendo actualmente el caso de Colombia, o bien el conflicto armado entre Israel y Hamas. Por lo cual lo que trato es eso, de manera bien concreta poder explicar qué es lo que está pasando, pero por sobre todas las cosas, por qué está pasando. Y ahí tratar de trazar una suerte de hoja de ruta, siempre entendiendo que son conflictos en desarrollo y por sobre todas las cosas que las ciencias sociales no debieran ocuparse de intentar predecir el futuro. Creo que ya el monopolio de eso esa ambición errática la tiene la economía como ciencia social, así que vamos a dejarlos en su negocio. Me parece que en el resto de los casos es eso. En un primer término, el análisis más lineal te permite intentar explicar qué está pasando, pero eventualmente mi desafío y lo que a mí me genera un mayor placer y también desafío profesional tiene que ver con el por qué está pasando e intentar de dar las herramientas para que cada quien pueda sacar sus conclusiones. Y tener el análisis el tiempo más corto posible, que no tarde mucho. Además, que la nota sea corta, que salga rápido y que esté todo perfecto. Sí, es un desafío, pero bueno, es eso, me parece que no es una novedad. Entonces, al no serlo, es simplemente lo que te marcaba antes, de bueno, si uno tiene la necesidad o el deseo de comunicar, me parece que a contramano de lo que puede hacer una investigación académica, uno tiene que ceder un poquito a su ego e intentar plantarse dentro de lo que son los intereses generales a la persona a la cual te puede estar leyendo o viendo o escuchando, o todo, idealmente, pero sí. Vos realizas un análisis, la fuente, en específico, uno donde la intenta buscar, porque muchas veces nos encontramos con noticias, que no está bueno fijarse bien, fake news, de diferentes páginas, diarios, diferentes portales, y donde vos sacás esa fuente verdadera. Sí, bueno, es una convivencia entre lo que son las fuentes oficiales, ministeriales, lo que son las fuentes también, obviamente, de colegas, y como decís vos, el tener siempre la lente lo más atenta posible. A veces creo que son fake news, a veces creo que son directamente pronunciamientos políticos. El hecho de que, por ejemplo, Infobae sea el medio digital más leído por lejos de la Argentina y que tenga posturas tan claras frente a ciertas temáticas, como desde ya me parece que el caso más visible es el del conflicto entre Israel, Palestina y Hamas, hace que sea necesario a veces realizar ciertas aclaraciones que uno presupone se sobreentienden, pero que están dentro también del desafío comunicacional. Así que es una convivencia. Internet creo que hoy por hoy te da todas las herramientas posibles para que puedas llegar a las diferentes alternativas, pero en mi caso es eso, es una mezcla entre lo que son las fuentes muchas veces ministeriales, las fuentes periodísticas y también los distintos archivos o documentos académicos que, cada quien en su área lo sabrá dónde encontrar. Perfecto, salimos del ámbito político, social y nos metemos a... Por favor, hincha, escúcheme, ¿puede llegar a ser que se vaya un poquitito, una posibilidad que se vaya un poco de la parte política y entre la parte de fútbol? ¿A la Chacarita? Si yo tengo esa perspectiva, no, la verdad es que no, me resulta muy lejano, no quiero decir hoy una cosa y después otra, pero me resulta muy lejano lo que puede llegar a ser intentar administrar un club. Hay ciertos dilemas que me parece que son irresolubles en la Argentina, la convivencia con los poderes políticos, con las barras, me parece que son en buena medida explicativas también de por qué los clubes hoy por hoy son más que clubes, equipos de fútbol y perdieron todo su valor y aporte social y cultural. Así que
por el momento, por mi bienestar, creo que me voy a mantener más desde el lado de hincha, siendo lo suficientemente hipócrita como para hacer de cuenta que todo eso no pasa, pero bueno, amparándome en la variable de la pasión. Tevez se acaba de ir de Boca y puede llegar a ser, ojo, que puede llegar a ser que entre en la política. ¿Cómo lo ves eso? Porque vos ten en cuenta que es muy amigo de Macri. Estaba al tanto, sí, creo que ya había entrado en la política, habría que definir qué es la política, pero me parece que ya había entrado, al menos algunas investigaciones periodísticas y judicializadas así lo marcan, así que, bueno, no te voy a decir que es de mis jugadores preferidos, sino todo lo contrario, pero bueno, le deseamos lo mejor al jugador del pueblo, o que bueno, que alguna vez se dijo eso. Yo la verdad que no estoy tampoco muy de acuerdo con esa categoría, pero le deseamos lo mejor a Tevez en su destino futbolístico, personal, y todas las mejores vibras también para lo judicial, que quizás algún día le toque enfrentar. Sí, sé que tiene que esperar 2 años. Es más, tenía anotado, y obviamente que antes de hablar, se tiene que ver qué es lo que vos vas a decir. Porque hubo un par de un poquito conocidas, hubieron periodistas que no lo habrás escuchado. No respondía absolutamente nada. Porque obviamente él ya de inicio ya había aclarado todo y no había mucho igual que preguntar. Al menos que te la juegues con una pregunta, no había mucho que preguntar, que fue bastante conciso, ¿no crees? Sí, podría haber sido un mail, ¿no? Como esa cosa de que la reunión podría haber sido un mail. Bueno, en este caso lo mismo, pero bueno, el mundo del fútbol, no quiero decir del periodismo deportivo porque me imagino que hay mucho más, pero el mundo Teis Sport y todos los canales que minaron el mediodía en la Argentina, me parece que bueno, tienen ahí también su negocio, su programación, e intuyo que también sus oyentes y escuchantes, porque bueno, si no entendería cómo puede estar toda esa maquinaria para algo que ocurre una vez por semana y que dura 2 horas, hora y media en realidad, pero volviendo al caso de Tevez, sí, se lo notó conmovido por el fallecimiento del padre y bueno, habrá que ver si prueba suerte en los Estados Unidos. La verdad es que como hincha de Chacarita yo no estoy tan conmovido al respecto, pero bueno, entiendo que para los hinchas de Boca es un baldazo de agua fría y bueno, ya directamente el darle las llaves del club a Juan Román. Así es. ¿Hace cuánto estás en Filonews? Porque sos redactor y te encargas de contenidos audiográficos. ¿Cómo fue el surgimiento? ¿Cómo ingresaste? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo te sentís cómodo? Mira, en Filo empecé hace 2 años y medio, en un primer momento como redactor, tanto de política local como internacional, porque fue en el año 2019, cuando estaban siendo las elecciones en la Argentina nacionales, pero también en cada uno de los diferentes distritos, de los 24 distritos. Me acuerdo que arrancaron el 17 de febrero las internas en La Pampa, así que allí estuvimos. Y bueno, fue evolucionando primero la redacción de la política local a la política internacional, y un poco el crecimiento de Filo estuvo también vinculado con eso, con lo que en primer término era un medio digital, vamos a decir, tradicional en cuanto al espacio de redacción. Fue sumando también la variable audiovisual y bueno, cada uno de esos pasos fue un desafío, lógicamente, porque yo no venía del mundo de los medios, ni siquiera tenía Instagram, no me había sacado una selfie en mi vida, por lo cual te imaginarás que pararme adelante de una cámara y tratar de no desmayarme en ese mismo momento fue todo un desafío, pero son 2 años y medio en los cuales creo que este medio específico que es Filo ha logrado un gran impacto, y también esto que es bastante ecléctico y como suele ocurrir en general, me parece que tiene una multiplicidad de aportes, siempre orientado un poco más al público joven, pero tampoco creo que eso tenga una definición muy concreta o estática, así que en líneas generales me parece que la adaptación tiene que ver con el probar, con el animarse y fundamentalmente con la libertad y el prueba y error que existe en el medio. Así es. Para finalizar, te hago una pregunta que a mí me gusta saber con respecto a las personas que se están entrevistando. Me gustaría saber si tenés alguna meta por cumplir, si pensás expandirte en el ámbito periodístico, la comunicación, o
llevándote para una parte de análisis internacional y demás. Si te podés inculcar en la parte política, si tenés pensado, ¿qué es lo que vos tenés pensado en estos momentos? O tal vez te sentís cómodo. Sí, bueno, por un lado sí, sentirse cómodo me parece que no es menor, que hay que también empezar te lo digo, pero me cuesta horrores, empezar a llevarse bien con la comodidad, pero lógicamente sí tengo algunas perspectivas. Hay, creo que un camino intermedio entre lo que es el plano académico y el plano periodístico, que creo que puede convivir bastante bien y en lo específico en la política internacional, así que no en un corto plazo, pero tengo el interés o la intención de poder nuclear esos dos mundos y de alguna manera poder plantar lo que sea un medio esencialmente orientado a la política internacional en la Argentina, que no lo quiero decir desde el lugar de que no veo que exista, sino que quizás exista, pero yo lo desconozco, pero poder tener desde ese espacio una concreción que, lógicamente me sacaría del rol de redactor o de protagonista de un video y te lleva más a tareas gerenciales y de la famosa búsqueda de financiamiento, que es lo que todos estamos intentando hacer cuando eso parece estar redistribuyéndose desde lo que fueron los medios tradicionales a los medios digitales. Así que la perspectiva es esa, en el corto plazo sí poder seguir para llevarlo también al lado del fútbol sumando minutos, pero por lo pronto valorar esa comodidad que no ha sido sencilla conseguir. Perfecto. Como digo aquí, una vez más, es una noche más, una entrevista más, y espero tener el agrado de volver a contactarme con vos en otra entrevista que puedas comunicar un poco más con respecto a todo lo que estás haciendo y a todo lo que vas a hacer. ¿Te parece? Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por comunicarte esta noche. Gracias a ustedes, abrazo grande. Ahora sí, les agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Como dije, una noche más, una entrevista más. Vamos a estar desarrollando un poquito con respecto a lo que va en la semana. Vamos a seguir con más entrevistas. Hasta luego.